Gracias, Prabhu Arjuna, por invitarme a dar la clase de sinceridad. Me llevó mucha meditación realmente este tema. Yo no sé si vieron la clase anterior que dio Prabhu Arjuna hace 2 sábados, fue realmente muy bella, traten de mirarla, en relación a la sinceridad y todo lo que se habló. Entonces, bueno, me pregunté qué podía sumar a esta clase que él dio. Voy a tratar algunos conceptos que él marcó como muy importantes y vamos a desarrollar la clase hoy. Espero que se pueda entender el mensaje que quiero dar. En la clase de hace 2 semanas, Arjuna equiparó el concepto de sinceridad con lo que se llama satya, un concepto sánscrito que significa verdad, veracidad, aquello que es eterno. Y que si nosotros buscábamos ser conscientes de Krishna, conscientes de Dios, tener un camino del yoga y un camino de trascendencia, de vida espiritual, es muy necesario que practiquemos la sinceridad. O sea, no hay camino espiritual sin sinceridad. Esto fue un poco uno de los tantos conceptos que dio y que vamos a trabajar. Y ahí me surgió una pregunta, porque tiene como una contracara esto. O sea, para llevar un camino espiritual tenemos que ser sinceros. Y la contracara, que es parte como de lo mismo, como 2 caras de la misma moneda que a mí me surgió, es que si estamos en concepciones materiales, no hay forma de serlo. O sea, son las 2 cosas importantes, ¿no? Si seguimos un proceso espiritual, tenemos que ser sinceros. Y si no lo seguimos, no hay forma de serlo. Ahora vamos a ver por qué. Porque si bien es cierto que muchas veces nosotros, dentro de nuestras percepciones, dentro de nuestras creencias, que ahora las vamos a desarrollar, decimos ciertas palabras en ciertos momentos de nuestra vida, es muy natural dentro de nuestros condicionamientos materiales que no podamos sostener esa palabra. Por ejemplo, personas que se casan, bueno, yo me he casado particularmente, uno jura en la iglesia, amor eterno, que va a estar con el otro, bueno, y después de cabo de un tiempo uno se puede separar y el otro decir, bueno, pero ¿qué pasa con lo que juraste, no? ¿Qué pasa con lo que dijiste en un momento de tu vida? Y ahora no lo puedes sostener. O situaciones más sencillas, bueno, te iba a ir a visitar y ¿qué pasó que no venís? Bueno, me surgieron otras cosas y no voy, ¿no? Como que nosotros muchas veces queremos ser sinceros o lo que decimos lo decimos en un lugar convincente, claro, pero sin embargo, esa palabra del ser humano condicionado, por más que intente ser veraz, no lo puede sostener. Creo que todos tenemos ejemplos de situaciones que nos han dicho algo y que no se ha podido sostener en el tiempo. Entonces, también lo podemos pensar esto un poco más alejado de lo que es lo emocional y el deseo, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con las teorías científicas. Muchas personas, digamos, son sinceras cuando dicen, bueno, hice una investigación, llegué con tal exploración a tal resultado, y que después con el paso del tiempo surja una investigación científica que realmente pueda decir, no, eso no es real otra cosa, ¿no? Como que lo que quiero marcar es que todo lo que tiene que ver con el condicionamiento material y con la palabra dentro del mundo material es variante, cambiante y no se puede sostener en el tiempo. O sea, no hay forma de sostenerlo porque la materia tiene esta característica de variabilidad. Inclusive hay un filósofo chileno que se llama Humberto Maturana, que yo lo estudié en la Facultad de Epistemología, en El Árbol del Conocimiento, es un libro que él escribió, que decía, todo lo dicho es dicho por alguien. O sea, remarcaba esto, todo lo dicho es dicho por alguien, diciendo que la subjetividad de la persona que está puesta ahí va a hacer que justamente esto que se dice hoy como verdad no sea en el tiempo. Inclusive él decía, podemos medir en laboratorio con la mayor objetividad que se pueda una situación y va a estar invadida por la mirada del observador. O sea, no hay forma de lograr una verdad absoluta, permanente dentro de la materia. Y cuando pensaba en esto me acordé de un cuento que la deben conocer todos, pero lo vamos a charlar un poco en el ámbito de lo que es la sinceridad. ¿Conocen el cuento de los 6 sabios ciegos que estaban frente a un elefante? ¿No lo conocen? Bueno, había 6 sabios ciegos y llega un elefante a la aldea. Entonces, bueno, para conocerlo dice uno de ellos, bueno, vamos a palparlo. Entonces uno se ubica en las orejas del elefante, entonces él lo mueve para adelante y para atrás. Dice, bueno, el elefante es como un abanico. Otro, no, dice, no, yo le estoy tocando la trompa, o sea que no sabía que era la trompa, lo tocaba y decía, el elefante es como una serpiente.
Otro tocaba las patas y decía, no, 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 el elefante es como un árbol. Otro tocaba los costados del elefante y decía, no, 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 el elefante es como un gran muro. Entonces todos empezaban a observar diferentes partes de este elefante y percibían diferentes formas y tenían diferentes realidades y verdades. Entonces lo que hacían era empezar a discutir unos con otros sobre cómo era el elefante. Y no arribaban, por supuesto, a un acuerdo, entonces se peleaban y especulaban. Y se hizo una discusión interminable, dice el cuento, que nunca se acabó, de Krishna. Que nunca se acabó. Entonces, lo que nos muestra este cuento es justamente que nuestras percepciones son muy limitadas. Que por más que queramos ser sinceros y observemos y experimentemos, no va a ser posible que digamos una verdad absoluta. ¿Y de dónde salen estas percepciones? Bueno, yo lo que quería marcar, que tiene mucho que ver saliendo de este cuento del elefante y aplicando esta historia a nuestra propia vida, a cómo nosotros vemos las realidades. Nuestras creencias siempre están marcadas por justamente las palabras que escuchamos de aquellos que nos educaron, nuestros padres, nuestros docentes, la sociedad, la cultura en la que vivimos. Y nosotros estamos avasallados por esas creencias que justamente, dicen algunos autores que nos hipnotizan, que nos hacen no ser libres, que nos condicionan, que nos hacen actuar de un modo inconsciente. Y las creencias incluyen muchos aspectos de nuestra personalidad, como por ejemplo, hay muchas que recibimos, a veces implícitamente, como por ejemplo, negativas, creencias negativas como, tenemos que cuidar siempre a nuestros padres y nunca alejarnos de ellos. O, por ejemplo, la vida espiritual no es para vos, o Dios no existe. En muchas familias esto se dice y uno va como educándose con estos conceptos. O tenés que ser bueno todo el tiempo, no tenés que sentir, no tenés que expresar. Tenemos muchos mandatos adentro nuestro, desde los positivos a los negativos. Y nos condicionan permanentemente nuestras percepciones. Y esto es totalmente natural, porque lo que encontré en los textos sagrados es que nosotros, como entidades vivientes condicionadas, y marco esto del condicionado porque no se dan las personas no condicionadas, que ya vamos a hablar de esto, nosotros tenemos 4 defectos. ¿Alguien no sabe cuáles son los 4 defectos que tenemos? Yo tengo más. Tenemos muchos, pero estos son 4 los que tienen que ver con esto que estamos hablando hoy, con las percepciones de la realidad. Y uno es seguro que cometemos errores, es seguro que estamos influenciados por el ilusorio. Escuchen somos propensos a engañar a los demás. O sea, dentro del mundo material, casi que la mentira está asegurada. O sea, la sinceridad en el mundo material es algo muy difícil de encontrar porque nosotros estamos propensos a engañar a los demás. Y además tenemos sentidos imperfectos. O sea, esos son los 4 defectos con los que nosotros contemplamos la realidad y la compartimos con los demás. O sea, nuestras percepciones están plasmadas de estos 4 tipos de defectos. O sea, lo que quiero volver a remarcar, que aunque querramos ser sinceros y realmente decir y dar lo mejor de nosotros, va a estar plasmado de todo esto. Y cuando estamos en desarmonía y en desequilibrio, o sea, pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra cosa, y naturalmente perdemos el sentido de coherencia y nos vamos desequilibrando. Y en este desequilibrio es cuando sufrimos y hacemos sufrir a los demás. ¿Hasta acá se entiende lo que quiero manifestar? Entonces me surgió una pregunta, y si nosotros estamos tan desarmonizados, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso que experimentamos en todos nuestros cuerpos? Porque experimentamos sufrimientos en el cuerpo físico, en el mental, en el emocional. O sea, en el emocional están los mandatos, están los samskaras, estas creencias de las que estamos hablando que justamente fuimos tomando de diferentes generaciones, de diferentes vidas. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque decimos, eso no es real, no podemos ser sinceros, entonces no le presto atención, o sí le doy lugar, ¿y qué hago con todo eso? Eso es lo que me surgió como pregunta. Y ahí se me presentó inmediatamente Arjuna en el campo de batalla con Krishna,
Nosotros estudiamos un libro que se llama el Bhagavad Gita, no sé si lo escucharon, donde es un canto de Dios que se le habla al hombre, donde están en un campo de batalla, que Arjuna es como el amigo de Dios que va a experimentar y va a plantear preguntas y Dios le va a responder. Y nosotros tenemos acceso a esta información a través de este libro sagrado, que es el que hoy también vamos a leer. Y en esta historia está Arjuna con Krishna, o sea, el hombre con Dios, dentro como de un bando, por decirlo, y del otro lado están parientes de Arjuna, con los que tiene que luchar y pelear, porque era un guerrero, había una guerra, era la guerra de Kurukshetra. Estaban sus parientes, su maestro de armas, personas muy sabias. Y cuando Arjuna ve esa situación en el campo de batalla, fíjense en que a él le empieza a temblar el cuerpo, se le seca la boca, empieza a entrar en confusión, en lamentación. Lo que hoy sería, no lo quiero diagnosticar a Arjuna, pero lo que hoy sería un ataque de pánico. O sea, Arjuna realmente empieza a sentirse muy mal físicamente y entra en estados de mucha angustia, de mucha confusión, de mucha lamentación, a tal punto que siente que no puede pelear, que no puede ejercer el rol en la batalla. Entonces, bueno, fíjense, en él fue muy sincero con lo que sentía, porque lo que hace es decirle a Krishna lo que le estaba pasando. Y le pide instrucciones para que Krishna justamente pueda guiarlo y liberar todo ese desorden que él estaba experimentando. Pero claro, yo pensaba en esto, cuán sabio que era Arjuna, porque no fue, o sea, si bien estaba con Krishna ahí, pero él podría haber dicho, bueno, esto es maya, esto no es real, no le voy a dar lugar. Sin embargo, le dio lugar a todo lo que le pasaba y lo habló con Krishna. Entonces a Krishna le pide instrucciones, le pide que lo ayude. Y una de las cuestiones que yo quiero remarcar de esto, que si bien sabemos entonces ya que todos los desequilibrios tienen que ver con la ilusión, con estos cuatro tipos de defectos que tenemos los seres humanos, es importante reconocerlos, identificarlos, pero manifestarlos en el lugar adecuado. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el lugar adecuado? Bueno, frente a alguien que ha visto la verdad, frente a alguien que es una persona autorrealizada, que justamente no experimenta estos cuatro tipos de defectos que tenemos las almas condicionadas. Porque si no, va a pasar como el cuento, y esto está en el Srimad Bhagavatam, en otro de los textos sagrados, que muchas veces nosotros somos ciegos y somos guiados por otros ciegos, ¿no? Como el cuento del elefante. A nosotros nos guían personas que están ciegas y que no conocen la verdad, y somos influenciados en nuestros comportamientos por esas personas. Entonces yo pensaba en esto, bueno, está bien, nosotros no tenemos forma de sincerarnos en la vida sin el conocimiento espiritual, pero le damos lugar y lo manifestamos en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Digamos, frente a una persona autorrealizada que pudo ver la verdad. De hecho, se dice en los textos, las personas autorrealizadas han visto la verdad, por eso hay que hacer preguntas, bueno, de un modo humilde, de un modo sincero. Empezar a hacer preguntas, escuchar. Porque estas personas que estaban con el elefante no se escuchaban, se peleaban, discutían, especulaban, no podían escuchar. Entonces, el proceso espiritual comienza con escuchar. Volviendo al tema entonces de escuchar y de escuchar a quien vio la verdad, bueno, ¿dónde podemos encontrar la verdad? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué me pueden decir? ¿Dónde encontramos? En el mundo material no lo podemos encontrar, pero ¿dónde la encontramos en el mundo espiritual? En alguien que tenga esa verdad. En el maestro espiritual, en las escrituras sagradas. Alguien que ya pasó por el lugar en el que estamos nosotros ahora, ¿no? Alguien que pasó por el lugar que uno está ahora. O sea, alguien mayor espiritualmente. Alguien mayor espiritualmente. Meditando, encontrando, bueno, por ahí la respuesta en Paramatma, en Dios en el corazón. Y también en el mantra Hare Krishna. Esto me gustó mucho cuando lo encontré, porque yo no sé si alguno de ustedes vio una clase que yo di hace un tiempo que se llama Los sonidos que entusiasman. En esa clase veíamos un paralelismo de lo que pasa en esta clase también. Y es que los sonidos del mundo material también son variables. Hoy nos pueden encantar y mañana
nos pueden parecer horribles. No sé si les pasa con algún cantante que les gustaba hace unos años y que ya ahora no lo pueden escuchar o ya no les resuena o sea, no pueden sintonizar más con esa persona, ¿no? O las palabras también, que una misma persona te puede decir palabras amorosas, dulces, y al tiempo ya te puede descalificar, maltratar, llenar de palabras desagradables. O sea, por esto mismo, ¿no? La palabra, el sonido, que tiene que ver con el sonido, la palabra en el mundo material es muy oscilante. Pero en el mundo espiritual, la palabra siempre aumenta el entusiasmo y siempre nos lleva a la veracidad. Entonces encontré que Srila Prabhupada dice que en el mantra Hare Krishna podemos encontrar la verdad absoluta, porque es Krishna, o sea, es la fuente de todo. Es lo que dio creación a todo lo que experimentamos. Y dice, Hare Krishna es absoluto, o sea, tiene esa característica. Y dará resultado tanto si se lo canta en broma como si se canta con sinceridad. O sea, esta no es la invitación a cantar en broma el mantra, pero lo que sí quiero remarcar, esto que dice Srila Prabhupada, que Hare Krishna es tan absoluto que siempre nos va a dar resultados positivos, lo cantemos como lo cantemos. Lo cantemos en broma o con sinceridad. Vean la potencia del mantra, la potencia de la verdad en la práctica espiritual. Este mantra es el mantra que nosotros cantamos, que lo cantamos en los vayas, en el kirtan, cuando cantamos y repetimos, que lo cantamos con una yapa en meditación. Comprende los nombres de Dios y lo que se dice en los textos sagrados, que cuando uno repite el mantra y conecta con el cuerpo espiritual, con el alma, los otros cuerpos se van liberando de los condicionamientos y las identificaciones corporales. O sea, el cuerpo físico, la mente, las emociones se van liberando. Nosotros empezamos a desidentificarnos y a tomar distancia de todo ello, porque empezamos a conectarnos más con el alma gracias a repetir este mantra. Y otra cosa que dice Srila Prabhupada, escuchen esto porque es muy interesante, que los errores, estos 4 que hablamos antes, las ilusiones, el engaño y la percepción defectuosa no se encuentran en las palabras de los sabios autorizados. O sea, estos 4 tipos de defectos no se encuentran en las personas sabias. Por eso es tan importante que nosotros acudamos a un maestro espiritual. Y algo más que quiero remarcar en esta clase, bueno, primero fue esto, ¿no? Mostrarnos humildes, entender que no podemos ser sinceros, comprender que no podemos acceder a un conocimiento absoluto, que siempre vamos a ver partes de una realidad como del elefante. Pero también hay otro concepto muy importante que encontré, y es que la verdad es un proceso descendente y nunca es un proceso ascendente. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomamos el conocimiento védico por sucesión discipular. Esto es, desde Krishna hasta Srila Prabhupada, quien trajo este movimiento occidente, donde fue el conocimiento de generación en generación, de maestro a maestro, siendo manifestado de una forma que fue totalmente respetada, no fue ni especulada ni cambiada. O sea, el conocimiento es perfecto, es absoluto, es una verdad, por eso es una verdad, porque no fue tergiversada por el hombre. ¿Y por qué Srila Prabhupada también marca esto? Que es muy importante que nosotros entendamos que la verdad viene descendente y no de modo ascendente. ¿Por qué? Porque nosotros de nuestra realidad condicionada y limitada con los sentidos imperfectos no podemos acceder a una verdad pura. Y cuenta otro cuento que también se los traje, ya lo cuenta Srila Prabhupada, no es el del elefante que se los traje yo, porque bueno, me parece importante como para ponerle un tinte a la clase de practicidad o de vivencia. Y Srila Prabhupada dice que nosotros no tenemos que tener la filosofía de la rana. ¿Saben cuál es la filosofía de la rana? ¿El pozo? Sí. Ajá. Bueno, cuentan que había una vez una rana que estaba viviendo en un pozo y que una amiga viene a visitarla y le informa de la existencia del océano Atlántico. Entonces, cuando le cuenta de la existencia del océano, dice, ¡oh! ¿Y cómo es el océano Atlántico? Entonces le dice a la amiga que es muy, muy grande el océano. Entonces, ¿qué dice la que vive en el pozo? ¿Pero cuán grande? ¿Es el doble del tamaño de este pozo? Entonces le dicen, no, es mucho más grande.
respondió la amiga. ¿Pero cuánto más grande? ¿10 veces más grande este pozo? Y así continuaron, digamos, preguntaba cuánto más grande, y no podía comprender y entender cómo era el océano Atlántico. Entonces esta es la segunda cuestión importante que tenemos que comprender si queremos acceder a la verdad, que desde nuestro pequeño pozo es muy difícil comprender una verdad absoluta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos llegar a entender una verdad tan grande desde un lugar tan chiquito y condicionado como el que tenemos? No hay grado de comparación, ¿no? Por eso nosotros en el estudio Vaishnava siempre se acepta la verdad descendente y no la verdad ascendente, porque es como imposible comprender. ¿Cómo comprendemos los pasatiempos de Krishna? ¿Cómo comprendemos el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam desde nuestro pozo, desde nuestra vida tan condicionada? ¿Alguien quiere decir algo de esto? ¿Se entiende? ¿Las personas nuevas? ¿Entienden? Sí. ¿Cuál es el mensaje? Sí. Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir un verso del Bhagavad Gita que encontré que tiene que ver con esta clase, porque lo que quiero dejar como mensaje es que nosotros tenemos que tratar de salir de los mandatos condicionados y tomar los mandatos y las instrucciones que son realmente verdades absolutas. Tenemos que comprender que es necesario que seamos humildes, que podamos entender que no podemos comprender todo, que no podemos saber todo, que no podemos controlar todo, que necesitamos guía, que necesitamos instrucciones y mandatos absolutos, cambiar nuestras creencias. Porque nosotros sufrimos por las creencias limitantes que tenemos para mirar el mundo. Nosotros sufrimos por la enfermedad, sufrimos por la muerte, sufrimos por las pérdidas, bueno, también por el crecimiento, por el cambio corporal, por los cambios de la mente. Sufrimos porque nos manejamos con conceptos y creencias limitadas. Y si nosotros nos empezamos a reeducar con creencias absolutas y mandatos absolutos, nosotros podemos realmente empezar a vivir con cierto estado de paz en el mundo, con aceptación y con cierto orden de veracidad. Porque cuanto más nos acerquemos a las verdades absolutas, más verdades van a salir de nuestra boca cuando hablemos. Nuestra palabra va a tener mucho más sustento que aquellas que digamos desde un lugar automático, distorsionado, desarmónico y condicionado por la materia. Yo diría que ese es un poco el margen para ver cuán espiritual una persona es y cuánto puede sostener su palabra, porque está mucho más cerca de la verdad. Y cuanto menos la puede sostener, más cerca está de la materia. Porque naturalmente, si uno está muy cerca de la verdad espiritual, empieza a comportarse y a vivir de acuerdo a principios verdaderos, universales. Y la palabra tiene mucho valor ahí. Entonces, si me permiten, les voy a leer el verso del Bhagavad Gita 3.31 con traducción y significados por Srila Prabhupada, quien es la persona que trajo este movimiento a Occidente. Escuchen porque es muy interesante. Dice: aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Las acciones fruitivas son los resultados de las acciones. O sea, sería como este circuito del samsara, del karma, de acción y reacción. Significado. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo, esta verdad de conciencia de Krishna también es eterna. Uno debe tener la fe firme en este mandato sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva.
Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Fíjense en esto, ¿no? Aunque al principio seamos incapaces de llevar a la práctica todos estos conocimientos, quedamos liberados de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con estos principios y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. ¿Se entiende? Entonces yo ayer cuando leí este verso, que dije, bueno, este es el verso para la clase porque tiene que ver justamente con los mandatos, con esto que estamos trabajando hoy, con las creencias, con las instrucciones. Bueno, le pregunté a Prabhu Arjuna cuáles eran los mandatos de Krishna, porque dentro de la psicología el mandato siempre está determinado por el deber y por el tener que. O sea, debo o tengo que. Cuando nosotros decimos eso, siempre estamos como en el marco del debería, ¿no? De lo que debemos hacer, de lo que tiene que ver con la creencia instalada en nosotros que responde a esto que fue adquirido. Entonces, bueno, Prabhu Arjuna me decía que en realidad mandatos hay un montón, en el Bhagavad Gita hay muchas instrucciones que tienen que ver con cantar los santos nombres, que tienen que ver con que Krishna nos pide verlo a él en todas las entidades vivientes, con ofrecer los alimentos antes de comerlo. Bueno, son instrucciones. Pero yo quería sumarle algunos mandatos que yo encuentro que tienen que ver con esto del deber ser, con lo que Krishna nos pide en cuanto al deber. Entonces, por ejemplo, traje algunos ejemplos como para que podamos detectar mandatos. El trascendentalista le dice Krishna a Arjuna en el mismo campo de batalla que les hablé antes, siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Ahí aparece un deber. El deber tiene que ver también con el Dharma, con el propósito, con lo que vinimos a hacer a este mundo. En otra parte del Bhagavad Gita dice Krishna Arjuna, por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. O sea, acá aparece otra vez dos deberes fundamentales que tenemos los seres humanos, que es el Dharma y el Sanatan Dharma. O sea, el Dharma es nuestro propósito personal, aquello que vinimos a dar a este mundo, lo que el alma vino a realizar. Y el Sanatan Dharma, que tiene que ver con la relación con Dios, que es eterna y que se efectúa a través del servicio, de la práctica del servicio. También dice, se debe meditar, otra vez aparece el deber, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Bueno, hay muchos. Ahí encontré los que decía esto del deber ser, ¿no? Nuestro dharma, nuestro propósito. También dice, bueno, abandona todas las variedades de religión y entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Van a ver, y la idea es que hagamos el ejercicio de poder leer el Bhagavad Gita, tratar de leer todos los días una instrucción. Porque de esa manera, si nosotros conectamos con la palabra de Krishna, que es verdadera, que es absoluta, podemos empezar a conectar con las verdades y internalizarlas, hacerlas propias, en el sentido de que esa palabra vamos a empezar a llevarla nosotros con nosotros y vamos a poder contrarrestar todas estas otras creencias limitantes que muchas veces nos condicionan y que nos hacen percibir la realidad de modo falso. Bueno, eso es un poco lo que traje para compartirles hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, me gustaría si les resonó algo, si algo les gustó, si quieren reflexionar sobre esto. ¿Devotos, algo para decir? ¿Alguien quiere hacer un aporte? No, por favor. No, estaba pensando que estuviste mencionando que venimos ya con creencias, ¿no? Y con mandatos. Y hay otra persona que está proponiendo otros mandatos y otras creencias.
Entonces un poco es como ver a cada uno de nosotros en este mundo como en realidad, como que básicamente no le queda otra. Una vez se piensa que, no, yo soy un pensador libre, pero la idea de que sos un pensador libre la escuchaste de alguien. Entonces no terminas siendo completamente libre. Entonces, terminas pensando como alguien más te está diciendo. claro, sí, porque viene alguien y te dice, no escuches a tal o tal, sé libre, pero estás escuchando, te estás haciendo caso a ese. Claro. Entonces es como uno aquí en el mundo básicamente es uno poniendo sus creencias y sus mandatos en manos de quién, ¿no? O sea, como que no te queda otra de, a alguien vas a estar siguiendo, a alguien vas a estar escuchando. Entonces como que queda como a elección de uno, ¿no? De quién heredo las creencias, de quién heredo los mandatos. Lo interesante de tu clase es como que estás como abriendo la posibilidad a que uno decide a quién creerle y de quién aprender y de quién escuchar, y a quién seguir, o sea, y en base a quién o qué nivel de conocimiento, de grandeza, pone uno sus creencias, ¿no? Sus mandatos. O sea, como que uno en realidad dice, no, yo quiero que tal persona me guíe, ¿no? O sea, uno, como decías, es descendente del conocimiento, o sea, que sea descendente es lo mismo que ir a una universidad, o sea, vos vas a una universidad porque ahí hay un experto. A quién creemos y a quién le damos como la llave del auto de nuestras creencias, nuestra mente, nuestras metas en la vida, ¿no? Sí, tal cual, porque a veces se escucha decir, no, yo no quiero ir a tal religión, a tal lugar, porque te meten cosas en la cabeza, como si no las tuviéramos, estamos llenos de cosas en la cabeza. O sea, tenemos de sobra cosas en la cabeza y muchas veces cosas que no nos sirven para nada. Entonces, eso, ¿no? Hay como una confusión de que nos creemos libres. El ser humano se cree libre. Y yo soy psicóloga y escucho los relatos y escucho las situaciones y todos estamos respondiendo siempre o a los padres o a los abuelos, siempre estamos respondiendo a alguien, siempre estamos repitiendo. Entonces solamente nos podemos hacer libres cuando conocemos lo que es verdadero, lo que es aliviador. Y además yo pensaba, cuando uno se quiere sincerar con alguien de la vida material, digamos, alguien que no tiene conceptos espirituales, o te va a criticar, o se va a enojar, o se te va a reír, o se va a quedar callado y no va a saber qué decirte, ¿no? Como que es muy probable que cuando nos sinceramos no la pasemos bien. En cambio, si uno habla con una persona autorrealizada, es eso que uno dice, lo va a tomar de otra forma y va a devolver una verdad totalmente distinta. A mí me pasó muchas veces con mi maestro espiritual, que yo le decía, tengo tal error, o le decía, no soy compasiva con esto, o esto lo hago mal. Y siempre la devolución era aliviarme, porque él entiende mis condicionamientos y entiende la verdad. Entonces me respondía con una verdad de los textos sagrados. Me decía, por ejemplo, no te identifiques con tu personalidad sutil, no sos eso. Cantá Hare Krishna y en el tiempo todo se va a resolver, todo va a mejorar, todo lo vas a liberar. Entonces la palabra de un trascendentalista siempre es aliviadora, y la de la vida material es esto, ¿no? Si yo cuento una cosa fea que hice y me van a criticar, se van a enojar, algo malo va a pasar. Entonces esto, saber elegir dónde yo voy a transmitir y entender eso, que no tenemos muchas libertades, que nos hacemos libres en la medida en que salimos de los condicionamientos. Y los mandatos de Krishna son liberadores. Porque al mostrarnos la verdad, nosotros podemos vivir este mundo material, todo esto que nos genera sufrimiento, desde un lugar muy positivo, hasta alcanzando niveles de felicidad en algún momento, cuando podamos entender la vida como es. Martia. No, ya se me fue. No, ¿qué ibas a decir? No, se me fue porque me quedé pensando en esto último de la libertad, de elegir a quién uno lo va a influenciar. Bueno, qué lástima que no te dije antes de hablar. No, por favor. Yo tengo una experiencia con el mantra. A que me ver. gustaría compartir. Tengo un nene de 10 años que al principio, cuando empecé en Conciencia de Krishna, cantar a Krishna era medio raro. Incluso hasta a uno le suena como, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Pero uno insiste, porque escucha que varios devotos y los
los maestros espirituales siempre aconsejan seguir cantando, uno lo sigue leyendo la escritura, entonces uno insiste. En un momento mi nena empezó como en broma, ¿no? A cantar. Yo cantaba y me jugueteaba, me decía en broma. Pero hace 2 o 3 noches que se acuesta y me dice, cantame de Krishna. Y se queda dormido. Entonces, el efecto de la paz, de verlo dormir y lo que me produce a mí también cantarle, es esto, ¿no? El sonido trascendental que libere, que genera paz. Qué hermoso, María. Sí, entonces, bueno, para los que están empezando, si no lo cantaran, que insistan, que es liberador, sí. El mantra Hare Krishna nos libera es sanador de los condicionamientos, sí. Bueno, devotos, ¿alguna cosa más? ¿Estamos bien? Marina, ¿querés aportar algo? No, me encanta el tema. La verdad que me cuesta decir algo más, discúlpenme. No, está bien. Lo que les puedo decir es que cada uno de nosotros es un ser tan complejo, pero que definitivamente en cada uno de nosotros hay una conexión espiritual, eso es evidente. Y en definitiva lo que entiendo es que el proceso te lleva a que conectes con esa parte que es como la esencia de tu existencia. Y es como el lugar donde uno puede sentirse que es uno mismo. Porque a veces cuando estás como en relación con el medio, tanto dentro de tu familia, como en el trabajo, como en la sociedad, muchas veces uno está como en posiciones de conflicto. Y estar en la posición del alma es una posición que te permite tomar distancia de esa posición del conflicto de las relaciones mundanas, en definitiva, aunque sean muy importantes como los padres o otras relaciones. Estar en la posición del alma es como que hace que las cosas sean más llevaderas, te sientas como más en tu esencia, y por otro lado te permite también como tener relaciones también tratando de captar esa parte del otro, sabiendo que el otro también tiene esa parte y que tal vez no tiene no siempre todos tenemos la posibilidad de tener espacios de reflexión sobre esa parte espiritual nuestra, sobre la esencia de seres que somos. Y hay personas que solamente viven en el plano de sus condicionamientos, de soy tal persona, me tengo que comportar de tal manera, tengo que decir tal cosa, y se quedan ahí. Y creo que la vida espiritual te permite como desde el corazón, esto de la sinceridad es como poder atravesar todo eso y conectarte con los demás desde otro lugar, desde un lugar donde la sinceridad puede ser posible. Creo que es esto, ¿no? Como para cerrar, que en la vida espiritual es en el único lugar donde la sinceridad puede ser posible. No hay otra manera de serlo.